¿Qué tipo de interrelaciones podemos esperar entre partes de la naturaleza? Masa, energía y bueno, hay una cantidad de cosas. ¿Qué más? Bueno, la información es una característica de la materia desde los elementales átomos hasta nuestras propias células. La información es una cantidad física. ¿Ah? Aquí eso lo va a defender ahí después Miguel cuando... Bueno, y veamos lo que dice este señor, que es Carlo Cellucci, de nuevo. Dice, la noción de un sistema formal como un sistema abierto ha sido puesto de nuevo, en la vanguardia prácticamente, solo recientemente gracias a la emergencia de un nuevo paradigma de la lógica. O sea, estamos viendo que esto alcanzó la lógica. Ya no solo la física, por supuesto, que ya lo sabían hacía rato, se metió en la matemática y todavía hay muchos matemáticos que no lo captan, eso, ¿no? Pero ya llegó a la lógica, dice, y de un nuevo paradigma de la lógica, alternativa a la lógica matemática, que es la lógica computacional. El origen de tal paradigma, dice, puede ser situado, ¿no es cierto?, en los 70 del siglo pasado, cuando un lenguaje de programación de una nueva clase fue desarrollado, que es el Prolog, ¿no? Y aunque no se dieron cuenta en ese tiempo, pero uno de los hechos marginales quizás y accesorios de Prolog es que introduce en realidad una nueva forma de probar. ¿Ah? Introduce una nueva forma de probar, por lo tanto una nueva forma de hacer también matemática. Bueno, sí. ¿Puedes explicar un poco cómo sería la nueva matemática a diferencia de la vieja? No, no es que vaya a ser diferente, ¿eh? Es decir, es la forma en que tú enfocas el trabajo en matemática, porque lo que ocurre aquí, por ejemplo, cuando Carlo Cellucci habla del Prolog, explica que en el fondo introduce la dinámica dentro de la lógica. La lógica es estática, la lógica matemática, tal como se la ha manejado, es estática. Pero acá, por ejemplo, lo que hace es que introduce la información. Entonces, tú partes con un sistema axiomático en tu Prolog, ¿ah? Pero luego hay bases de datos que le introducen más información y en función de la información cambias el axioma. ¿Ah? Y tú estás trabajando con un sistema abierto. Estudias cómo funciona con el entorno. Por ejemplo, él explicaba que da muchos ejemplos ahí, por ejemplo, de utilización que se hace en las agencias de viaje o los sistemas de reserva de pasajes aéreos, qué sé yo, que generalmente están sobrevendidos, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces van ajustando el sistema en función de las confirmaciones que están obteniendo. ¿Ah? Es típico eso. Bueno, entonces, los conceptos básicos de la teoría de sistemas abiertos, como los estamos viendo en este momento en matemáticas, bueno, ir decidiendo cuál es el sistema principal y cuál es el recipiente o baño. Ya, después, cuáles son los estados, las ecuaciones de evolución de los estados, cuáles son las diferentes escalas temporales y espaciales, porque aquí está todo en movimiento, entonces hay que ir clasificando el movimiento. ¿Y cuáles son los observables, el fenómeno estudiado? Bueno, esos son algunos de los conceptos básicos. Y vamos viendo entonces dónde va a aparecer aquí la organización. Las cadenas de causa-efecto se entrecruzan y la interacción mutua crea efectos nuevos. La posibilidad de aislar un fenómeno llevó a Pascal a introducir el concepto de sistema cerrado, ¿no es cierto? Ese es apropiado para el análisis de un sistema mecánico aislado en la física newtoniana. Sin embargo, la naturaleza muestra que los sistemas cerrados se agotan en sí. Oye, ¿Sí? tengo una pregunta, ya te la iba a preguntar antes. ¿Qué significa eso, las cadenas de causa y efectos se entrecruzan? Sí, te lo doy con un ejemplo. Un señor
que está, o sea, si tú lo quieres analizar con los sistemas cerrados, un señor que vive en el undécimo piso, no, un señor que vive en el 10º piso mejor, en el departamento 101, ¿no? ¿Ah? Le dice a la señora, voy a bajar a comprar una botella de vino, ¿no? O cigarrillo, antes se usaba cigarrillo, pero ahora ya no, ¿no? Bueno. Y vuelve 10 años después. Entonces baja, va feliz, ¿va? Sale del ascensor, sale a la calle, ya, entonces, y sabe, en la esquina hay una botillería, o sea, eso es súper determinista. Tú puedes calcular cuánto tiempo, sabiendo cómo la velocidad del ascensor, cuánto se demora el señor en caminar, se puede calcular a qué hora va a volver, ya, bueno. Pero ya, esa trayectoria está bien determinada. Pero cuando va saliendo, resulta que la señora del 9º piso estaba limpiando en la terraza y se le cae un macetero. Esa trayectoria también está bien determinada, causa-efecto, ya. Pero se entrecruza con la cabeza del señor que va saliendo. ¡Twink! Lo mata. ¿Ya? Bueno, entonces a eso me refiero. La interacción mutua crea efectos nuevos. Pero entonces el problema está mal planteado desde el principio. O sea, tú no puedes analizarlo causalmente considerando una sola causa. Tienes que trabajar con la noción de sistema abierto y considerar de que todas hay causas múltiples. Eso, el sistema abierto se daba lo mismo. La causalidad nunca ha sido violada en física. Es decir, incluso cuando tú tienes un experimento de teleportación, o un experimento en que tú mides un spin y te da la medida en una cierta dirección y el otro spin está al otro extremo del universo y tú sabes cuál es la dirección del otro spin instantáneamente, sí. Incluso ahí no se viola la causalidad. Lo que pasa es que ahí tú tienes un experimento que no produce ninguna información. Pero cuando hay información o hay materia, las cosas no viajan más que la velocidad de la luz. Sí, entonces pero sigue la causalidad, no es que esté como fuera de moda. No, entendamos, estoy hablando de la causalidad como la veía Newton. Acá tú estás cambiando, pero porque tú puedes... Pero la causalidad es una sola cosa, relacionar una causa con un efecto. Yo lo que te respondo es la interrelación, es lo que existe. Tú lo quieres llamar causa y efecto, pero es la interrelación. De hecho, o sea, tú puedes decir, la mecánica cuántica es muy causal, porque tú cambias el concepto de estado, y a los estados le puedes escribir su ecuación maestra, y es una cuestión determinista, y eso es muy causal, si tú quieres. Pero lo que está cambiando es la forma en la cual Newton miraba los estados y su evolución, y el hecho de que tenía, ¿no es cierto?, el propio concepto de causa-efecto te está cambiando, ¿entiendes? Y entonces lo mejor, para no enredarse, es decir, que causa-efecto newtoniano queda incluido como caso particular dentro de un concepto más amplio que es este de interrelación. Sí, pero la causalidad en sí es un principio físico que nunca ha sido cambiado y nunca se ha probado lo contrario. Sí, pero a lo que yo voy, esta es una forma superior del principio de causalidad, si tú quieres. Escrita de una manera superior. O sea, yo siempre, por ejemplo, cuando explico las leyes del azar, constituyen una forma superior del principio de causalidad. Yo te digo, la causalidad, como tú la consideras, no tiene contradicción con lo que te estoy diciendo. El principio este de interrelación dentro de la naturaleza, dentro de la materia. Es lo que yo estoy calificando como causalidad aquí en este texto, se refiere a la forma restringida en que fue introducida por Newton. A eso estoy diciendo. Y por lo tanto al determinismo clásico. ¿Ya? Si
no cambiamos la categoría por la categoría más amplia, es difícil poder distinguir. No, tú ya introdujiste otro concepto, determinismo, que no es otra cosa. Sí, pero es que la causalidad entendida en la forma en que partió, ¿no es cierto?, dio origen al determinismo. Históricamente ha sido así. Bueno, continúo. Entonces, a lo que voy es que la naturaleza muestra que los sistemas cerrados se agotan en sí, ¿no es cierto? Y solo un sistema abierto en el cual se consideren dialécticamente ligados una parte y su relación con el conjunto de la naturaleza puede considerar adecuadamente la evolución de los fenómenos. Y la concepción entonces de la interpoiesis corresponde a la organización que surge de la interrelación anterior. No, es decir, si yo miro el sistema cerrado, no voy a tener organización de este estilo. ¿Ah? La autopoiesis corresponde, ¿no es cierto?, a un momento de la interrelación que estoy mencionando, que correspondería entonces a la parte interna dentro del sistema. Y por lo tanto, la interpoiesis considera el traspaso de información entre el medio y el sistema principal. Pero, o sea, ¿qué cosa es la organización? Es justamente, ¿qué es lo que se va a traspasar? Así como hay traspasos de masa, de energía, etcétera, etcétera, se traspasa información y se traspasa entonces formas de organizarse. Esto permite entender la emergencia de fenómenos no previstos en el sistema principal. La llamada teoría de sistemas a la Luhmann, por ejemplo, no logra resolver como la extrapolación que ha hecho Luhmann de la autopoiesis postulada por Maturana y Varela, no logra explicar la emergencia. Es el gran problema que tiene esa teoría. En cambio, la emergencia es absolutamente natural porque corresponde a estos traspasos que se están haciendo de información entre sistemas. Bueno, y asimismo, que esto es lo más importante y que es lo que le interesa a muchos psicólogos hoy en día, plantea la posibilidad de controlar y orientar las transformaciones en la naturaleza por la especie humana. ¿No? Y quiero terminar con esto a propósito bueno, debido a que tengo un ecólogo en el auditorio. Esto viene de la más hermosa historia del hombre, ¿no? Que es la historia del hombre. Bueno, que es el trabajo que hizo Dominique Simonet, que es un periodista con varios científicos y que los entrevista. Entonces, Dominique Simonet pregunta, ¿cómo caracterizas este cuarto acto? Se refiere al cuarto acto de la evolución, ¿no? Entonces, Joël de Ronet le responde, se podría decir que estamos inventando una nueva forma de vida, un macroorganismo planetario que engloba al mundo viviente y los productos humanos, que también evoluciona y cuyas células seríamos nosotros. Posee un sistema nervioso propio, del cual Internet sería un embrión, y un metabolismo que recicla los materiales. Este cerebro global, hecho de sistemas interdependientes, vincula a los hombres a la velocidad del electrón y trastorna nuestros intercambios. El periodista le dice, si mantenemos la metáfora, ¿podemos hablar de una selección ahora no natural, sino cultural? Así lo creo, nuestros inventos son los equivalentes de las mutaciones. Esta evolución técnica y social avanza mucho más rápido que la evolución biológica darwiniana. El hombre crea nuevas especies, entre comillas. El teléfono, el televisor, el vehículo, el ordenador, los satélites. Bueno, y sigue ahí dando detalles. El periodista le dice, no es fácil, sin embargo, olvidar el tiempo y la tan breve duración a que nosotros, los seres humanos, estamos obligados. ¿Tiene algún porvenir todavía el individuo
si debe integrarse como una célula en un conjunto planetario que lo supera, por supuesto. Y es más, creo que se puede perfeccionar. Las células en sociedad acceden a una individualidad mayor que si están aisladas. La etapa de macroorganización incluye riesgo de homogeneización planetaria, pero también gérmenes de diversidad. Mientras más se globaliza el planeta, más se diferencia. Bueno, y ahí termino. ¿No? Les dejo a Geraldo también.